Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre las características, funciones y conformación de la membrana celular. El grupo está conformado por Juan David Borges, María José Núñez, Alejandra Uñate y quien les habla, David Vargas. Glicocáliz son partes de proteínas y de lípidos que son glicolizados para crear este recubrimiento de carbohidratos. Lo que hace esto es la protección de la membrana, ya que está en la parte superior de ella. El colesterol, acá lo podemos ver, pues es muy importante, ya que da como el movimiento para que la membrana no sea tan rígida y permita la entrada y la salida de moléculas o de proteínas pues hacia el interior y hacia el exterior de la célula. El triglicérido pues es la unión de un glicerol con tres ácidos grasos. Acá ya se puede ver como la unión del glicerol con los tres ácidos para que se pueda dar el triglicérido. Las proteínas tienen como varias formas de localizarse en la membrana y acá pues hay cuatro. La A es la transmembranal, que como su nombre pues ya lo dice, llega hasta la membrana porque atraviesa la bicapa. La B son asociadas con la monocapa. Acá pues se puede ver que no atraviesa como las dos, sino que atraviesa solo una y pues que queda como anclada ahí. La C pues es unida por lípidos. Acá se ve que no atraviesa ninguna, sino que se ancla o se pega por los lípidos que ya están en la bicapa. Acá se puede ver y pues acá. Y la D son adheridas a proteínas. Acá se puede ver que esta que está pues en azul es la proteína a la cual se va a pegar pues, y esta otra se puede hacer pues por un extremo o por el otro extremo. La membrana celular es una estructura fina que envuelve la célula y separa el contenido de la célula de su entorno. Está encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias a la célula y consiste en una doble capa de lípidos que encierran las proteínas. Los lípidos proporcionan una importante fuente de energía, conforman la membrana celular, desempeñan papeles en la señalización celular y son mensajeros celulares. El dominio de la membrana plasmática se divide en el dominio apical y vasolateral. Sus uniones son estrechas y algunas células están polarizadas. La movilidad de proteínas está limitada por su asociación de proteínas del citoesqueleto celular. Las proteínas de transmembrana del eritrocito, glicoforina y banda se asocian con proteínas de citoesqueleto. Y otras proteínas que asocian la membrana del glóbulo rojo son la aquirina, que se une con la espectina y banda 3, y en banda 4.1 se une la espectina y la actina. Ahora tenemos a las proteínas unidas a lípidos que se caracterizan por ser periféricas al exterior de la membrana celular, como lo vemos en este caso. Están al exterior de la célula y estas se logran unir o anclar a la membrana celular a través de una gran variedad de cola de lípidos, como por ejemplo el caso de los esfingolípidos que ayudan al anclaje de las proteínas periféricas a la membrana celular. Tenemos las proteínas transmembranales, que son aquellas que son capaces de atravesar la bicapa lipídica de la membrana. Estas sirven como canales de paso de iones o moléculas del exterior al interior o del interior al exterior de la célula. Estas proteínas son sintetizadas por el retículo endoplasmático. Entonces, quiere decir que estas proteínas se centran en la bicapa, es decir, la atraviesan y mediante ellas permiten el paso, ¿sí?, de iones o moléculas del exterior al interior de la célula o viceversa, del interior al exterior de la célula. Un ejemplo de estas son las aquaporinas, que transportan agua a través de la membrana.
Bueno, aquí tenemos nuestra membrana celular o membrana plasmática. Esta es una estructura muy fina, que es como una capa, que es la que se encarga de envolver a la célula y separa el contenido exterior del interior de la célula. Le da soporte y movimiento a la célula. Esta actúa como una barra selectiva al paso de moléculas y se clasifica como hipermeable. Es decir, no todas las moléculas logran pasar fácilmente al interior de la célula si no son hidrosolubles. Esta membrana está conformada por fosfolípidos, ¿sí? Que son estos que podemos ver aquí, estos circulitos. Estos son fosfolípidos que se unen y forman una capa. Entonces la membrana es una bicapa porque está formada por dos capas. Estas tienen asimetría, es decir, que la capa de abajo no debe coincidir con la de arriba, y si no sería una estructura muy rígida que no le permitiría el movimiento a la célula. Ahora tenemos las proteínas receptoras, que estas transmiten señales entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Estas también se centran en la bicapa lipídica y funcionan mediante el acercamiento o el anclaje de una molécula señalizadora a la proteína que llega del exterior, y esta se encarga de procesar esta información y emite una señal al interior de la célula para cumplir algún tipo de función dentro de esta molécula receptora a esta proteína. Jueputa. Ahora hablaremos de los grupos sanguíneos, que decimos que estos son un sistema de clasificación en la sangre. Hablamos de que alrededor de los glóbulos rojos existen unas moléculas y unos antígenos que son los que los diferencian entre cada grupo sanguíneo. Entonces, la estructura precursora o principal de los grupos sanguíneos, en primer lugar tenemos una ceramida. A esta se le ancla una glucosa. A esta le anclamos una pequeña galactosa. Enseguida se le ancla una acetilglucosamina. Y luego hacemos el anclaje de otra respectiva galactosa. Hasta ahí sería nuestra estructura precursora de los grupos sanguíneos. Vamos a unir una fucosa a la última galactosa. Esta es nuestra fucosa y esta sería la estructura que nos indica el grupo sanguíneo 0, o más conocido como O. Ahora, para diferenciar el grupo sanguíneo A, tenemos nuestra misma estructura precursora, pero vamos a usar nuestra última galactosa. Nuevamente le unimos una fructosa y asimismo hacemos la unión del antígeno que marca la diferencia en el A, que es el acetilgalactosamina. Unimos la acetilgalactosamina y ahí nos daría la estructura del grupo sanguíneo A. Ahora, ¿cómo hacemos para el grupo sanguíneo B? Para el grupo sanguíneo B dejamos nuestra estructura precursora. Nuevamente unimos una fructosa, pero ya no unimos una acetilgalactosamina, sino que unimos nuevamente otra galactosa. Esa sería nuestra estructura del grupo sanguíneo B. Ahora vamos a hablar de los componentes de la membrana celular. Esos principales componentes de la membrana celular son básicamente lípidos, los cuales constan de fosfolípidos, colesterol y las proteínas de grupos de carbohidratos que se unen a algunas de los lípidos y las proteínas. Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza de colesterol.
Algunas de las proteínas que podemos observar son como la fosfatilserina, fosfatilglicerol, fosfatiletanolamina, fosfatidilcolina y fosfatidilinositol. Dichas proteínas se unen a la membrana para darle sostén y darle mayor flexibilidad a la membrana plasmática. Los fosfoglicéridos nos sirven para ser utilizados como agentes emulsificantes en algunas sustancias. En ocasiones, dichos emulsificantes son utilizados en la elaboración de dulces y de helados. Pausa. Aquí eso está lleno de proteínas y quien le da su figura es gracias al colesterol. Y puede ya navegar durante toda esta membrana plasmática. Ahora vamos a hablar acerca de los fosfoglicéridos. Podemos observar aquí, y esto es los fosfoglicéridos son ácidos grasos de fosfoglicéridos, una etalcolina, una serina y fosfórico. Pausa. Ahora vamos a hablar de los fosfolípidos. Y los lípidos son un importante grupo de macromoléculas orgánicas de las que forman a todos los seres vivos. Las grasas, los aceites y las aras son algunos de los ejemplos de los lípidos. Se comparte la característica de que son hidrofóbicos y bastante solubles en solventes no polares, como el éter, el benceno, la acetona, el cloroformo, entre otros. Los lípidos, como otras moléculas, están compuestos principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero generalmente son solubles en agua, y en soluciones más importantes destacan la membrana celular y es el almacenamiento de energía. A menudo se escucha que para mantener una buena salud hay que consumir pocas grasas, por lo que generalmente se asocia a estos compuestos con enfermedades o aspectos muy negativos a nuestra salud. Sin embargo, las grasas son fundamentales para el funcionamiento de los seres vivos y muchas de ellas deben ser adquiridos por los seres humanos a través de los alimentos como aceites y frutos secos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las balsas lipídicas. Y son dominios simétricos y se recalca la palabra simétrica de la membrana plasmática, que tiene características y funciones diferentes. Se recalca que es simétrica porque normalmente la membrana es de forma irregular, pero la balsa lipídica tiene una forma geométrica. Además que cuenta con una alta dosis de colesterol y de glucoesfingolípidos. Y al mayor concentración de colesterol, la balsa es más rígida, porque el colesterol da rigidez a la membrana. Y los glucoesfingolípidos es un grupo de fosfolípido complejo. Para hacer una analogía y entender bien el ejemplo de qué es una balsa lipídica, podemos hacer idea de que esto amarillo que estamos observando es como si fuese el mar, y lo que vemos aquí en un amarillo más oscuro son las proteínas
que sobresale en el mar, representando la balsa lipídica. Esto es lo que representa, es la balsa lipídica, y aquí eso está